Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Tu Vida Puede Cambiar. Hoy tenemos con nosotros a una doctora, a la cual ya vosotros la habéis visto en algún programa anterior. Ella es la doctora Esther Malas Echevarría. Doctora, bienvenida nuevamente. Estamos encantados, como siempre, Esther, de tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Muy bien. Ella, si recordáis, ha tocado temas muy interesantes acerca de la salud, y hoy creo que tiene también preparado para todos nosotros un tema que va a ser muy interesante, que nos va a gustar. Esther, ¿cuál es el título del tema que vas a tocar hoy? Pues el tema que vamos a tocar hoy se titula Los enemigos de la felicidad sexual. Y querría empezar hablando acerca de un personaje muy típico de nuestros cuentos de niños, y es el flautista de Hamelín. De Hamelín. ¿Te acuerdas de él? Perfectamente. Sí, sí. Aquel que con su flauta encantaba con su melodía a los niños y conseguía llevarlos por la plaza, por la calle principal del pueblo, los sacaba del pueblo y los llevaba y los encerraba en una montaña, y ya nunca más se veían los niños. Así es. Pues en este caso quiero decirte que en toda su época ha tenido sus propios flautistas de Hamelín, que han tenido su propia melodía que ha encantado a las personas. Pero concretamente quiero hablarte precisamente de la melodía que tocó cierto flautista de Hamelín con las notas de la libertad sexual, liberación, emancipación de las tradiciones, de ese encorsetamiento viejo por las religiones, y entonces con esa melodía ha encantado a muchas personas, y los frutos de eso los estamos cosechando hoy. Muy bien. ¿Y nos puedes decir en concreto, de una forma más concreta, de quién estamos hablando? Pues sí, estamos hablando de Alfred Kinsey, que es del siglo pasado, y cerca de mediados del siglo pasado llegó a escribir un informe, le llaman el informe Kinsey, en el que hacía encuestas a 5.940 mujeres, una cifra semejante acerca de varones, y luego estudios incluso con niños acerca de los hábitos sexuales, de las costumbres, y concretamente hoy vamos a hablar de lo que él recoge, sus conclusiones que él recoge en los estudios acerca de este grupo de mujeres. Eran mujeres a las que se les hacía una entrevista y se les preguntaba a través de un test acerca de todo lo que eran sus costumbres relativas al plano sexual. Este informe, la verdad es que fue revolucionario, porque trataba de decir que había más detrás de lo que normalmente parece que está oculto, no se muestra o se tiene como una imagen de la sociedad. Y hay autoridades, hay científicos que han estudiado este informe y han visto que no era tan objetivo ni era tan científico el informe que elaboró. Entonces, han visto que hay muchos fallos que impiden, como él trataba de hacer, y veremos a lo largo de esta charla, el generalizar o el extrapolar las conclusiones de ese estudio para una población general. Porque, en primer lugar, aunque la muestra parece grande, estas 5.940, casi 6.000 mujeres, aunque parece que la muestra es grande, lo hizo en Estados Unidos, y lo único que representaba era una mujer por 14.000 del promedio de las mujeres estadounidenses. Ya había cierto sesgo en esa muestra, porque, por ejemplo, la proporción entre solteras y casadas era bien diferente, era 3 veces mayor las solteras respecto a las casadas, cuando en el momento en que lo hizo pues no existía esa proporción, era diferente. Luego también se tomó muchas mujeres universitarias, de tal modo que era una proporción de 10 veces mayor de mujeres o chicas universitarias respecto a la población promedio. Y luego algo que se valora como gran y craso error es que
fíjate que las que se incluyeron en aquel estudio eran mujeres que estaban dispuestas a revelar sin ningún tipo de pudor detalles de todo tipo y los más escabrosos acerca de su vida sexual. Lo cual pues, disiente mucho con el resto, con la población general, femenina especialmente, que pues no todas las mujeres, de hecho la gran mayoría de ellas, pues tienen su intimidad respecto al tema sexual y no lo revelan de aquella manera. Incluso ya dentro del propio estudio, pues se revelaban datos que ellas aportaban acerca de sus experiencias sexuales que daban un sesgo a este tipo de población, y te puedo hablar de detalles, por ejemplo, que decían que el hecho de que les infligiesen daño dentro de las relaciones sexuales, dentro del entorno de las relaciones sexuales, pues les resultaba satisfactorio y agradable, lo cual indica que tenían un puntito, por no decir mucho más masoquista, ¿no? Claro. Esto de poder traducir el dolor en placer. Claro. Entonces, pues realmente deja mucho que decir en este sentido el estudio Kinsey, el informe Kinsey. Ahora, Esther, este grupo de mujeres, ¿se podría decir, lo podíamos extrapolar a la comunidad general de mujeres? O sea, pues por esto mismo que te estoy diciendo, no. Realmente podemos decir que no, porque desde luego eran mujeres atípicas con ciertos rasgos neuróticos que se extraen de sus respuestas y, como has visto, incluso masoquistas. Lo que sí que es cierto es que desde luego eran desinhibidas a la hora de poder hablar y comunicar acerca de sus relaciones sexuales. Incluso se ha visto posteriormente que un gran número de ellas de esto se llevó también incluso a prostitutas que participaron en esta encuesta, lo cual deja bastante lejos el sesgo o sea, la población general deja de ser una muestra representativa de la población general. O sea que no podemos decir que este informe pueda extrapolarse o que este grupo de mujeres será representativa de las mujeres en general y que este informe pueda extrapolarse, aunque sí que lo pretenden o lo pretendieron. Muy bien. ¿Y tú crees que dentro de este informe que emana de este caballero al cual has mencionado anteriormente, tú encuentras más fallos que podamos significar? Pues sí, empezando por lo que hemos dicho ya, ahora imagínate, claro, porque lo que él trata de hacer es decir que bueno, hay un promedio de costumbres dentro de esa muestra, y entonces dice que como ese es el promedio, pues trata de extrapolar eso a la población general, e incluso llega a decir a una mujer que no está dentro de ese promedio que es bueno que tenga el mismo tipo de hábitos y costumbres sexuales que ellas. Lo cual, pues, hay un abismo bastante grande entre lo que es promedio y lo que es recomendable. Y te voy a poner un ejemplo. Todos sabemos, por ejemplo, que los hindúes, pues cuando a lo largo de su vida y del año hacen una serie de peregrinaciones, y en esas peregrinaciones beben agua del río Ganges, donde pues tienen otra serie de actividades río arriba, y lo cierto es que lo hacen, no el promedio, sino la mayoría ya beben, y eso significa que finalmente muchos mueren de cólera, del cólera que contraen. Eso significa que lo que hace la mayoría o lo que hace el promedio de gente es extrapolable y es recomendable al resto de la población. No, pues en cuanto al informe Kinsey, igualmente, o sea, aún suponiendo de que esa muestra fuera representativa de la población en general, lo que pueda ser normal dentro de esa muestra o dentro de la población general no significa que sea recomendable en absoluto, Es como cuando, pues no sé, había una gran cantidad de personas que fuman. ¿Eso es recomendable para los demás? Claro. Pues no. Claro. O sea que realmente eso es un gran punto en contra. Y a mí me da la sensación de que, bueno, este caballero es zoólogo, ¿no? Es una persona que es zoólogo. Él falleció y su formación... Ya falleció. Sí, efectivamente, su formación no es médica, sino que él es un zoólogo. Entonces se puede leer acerca de su biografía, es fácil encontrarla en internet, Alfred Kinsey,
y él estudió pues el comportamiento animal. Entonces, dentro de la facultad en la que enseñaba, pues se habló de tener entrevistas con los muchachos, los alumnos. De hecho, se casó con una alumna suya para poder saber acerca de sus actividades sexuales. Entonces, ahí es donde empezó. Fíjate que esta formación suya como zoólogo, y bueno, él de hecho inicialmente su familia y su educación fue religiosa, ¿no? Pero él se convirtió en un evolucionista, concretamente en un darwinista acérrimo, y entendió que pues su estudio de los animales como zoólogo, en ese estudio el ser humano no era más que pues bueno, un animal más evolucionado superiormente. Entonces, fíjate que el comportamiento del ser humano él lo equiparaba perfectamente al comportamiento animal. Entonces, si los hábitos sexuales de un perro, una perra, de un cerdo, una cerda, eran estos determinados, ¿por qué? Y sin inhibiciones, ¿por qué el ser humano debía de tener inhibiciones? Entonces él abogaba por una desinhibición total. Y de hecho llevó estos estudios y manipuló las muestras o escogió muestras sesgadas para poder demostrar esto precisamente, lo cual se ha visto que no es cierto. Y de hecho, fíjate que hay personas que encuentran plausible esta afirmación del doctor Kinsey, hasta el punto que dicen, bueno, pues es que no hay psiquiatras cualificados que nos dicen precisamente que no es bueno que el ser humano tenga inhibiciones, que se reprima y estas restricciones. Pues entonces, claro, tú dices, bueno, pues si esto es así, bien, parece que hemos solucionado todo el problema de la psiquiatría, ¿no? De las represiones y de los complejos del ser humano. Adelante, ¿no? Que es lo que trataba de decir Kinsey. O sea que podríamos ver luego a largo plazo cómo esto ¿qué frutos ha dado? Claro, claro. ¿Qué frutos ha dado? La verdad es que no es extraño que una persona que piensa de esta manera pueda evolucionar así, digamos, en su pensamiento, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que no deja de ser extraño que un zoólogo, un especialista en animales, pues se pueda erigir en autoridad con respecto a la vida sexual de las mujeres, ¿no? No deja de ser algo extraño. Yo no lo veo lógico, vamos. Sí, sí, pero bueno, de las mujeres, de los varones y de los niños. Te estoy hablando de una parte de su estudio. Pero si vas a informes, a su informe completo, e incluso a las críticas que otros especialistas han hecho en contra de su informe, tú puedes ver que saca conclusiones parecidas respecto a los varones, a sus hábitos sexuales, y entonces llega a unas estadísticas sorprendentes respecto a esos hábitos, ¿no? Fíjate que incluso trabaja con niños, y es curioso que en sus estudios, con trabajo con niños, tú te sorprendes cómo puede llegar a conclusiones de los hábitos sexuales de niños hasta de meses. Y entonces te das cuenta que en sus estudios ha trabajado con pederastas. Caramba. Para poder llegar a conclusiones que es que, bueno, son demasiado fuertes para poderlas decir en este momento. Él llegó a temer problemas con la ley en este sentido. Y como a nivel de universidad pues estaba recibiendo muchas críticas y muchos enfrentamientos por el tipo de preguntas que hacía, por el tipo de conclusiones que elaboraba y el tipo de personas que utilizaba como encuestadores formados para tomar todo aquello por escrito, pues llegó a fundar un instituto que lleva su nombre para la investigación precisamente de estos aspectos. Entonces, él reconoció que las leyes del Estado, pues que él llamaba anticuadas, pues que le impedían llevar a cabo estos estudios. Claro. Pero las conclusiones son sumamente aberrantes en gran manera, que escandalizarían a la persona incluso más liberal. O sea, que es algo tremendo, pero él llega al concepto médico de que
al abandono del concepto médico en cuanto a que haya anormalidades en el comportamiento sexual y aberraciones e incluso relaciones incestuosas y de otro tipo que puedan formar parte para él de la normalidad, porque todo lo encuadraba primero dentro de un comportamiento animal, porque encontraba representaciones de esos comportamientos en los animales, luego, de acuerdo a los estudios que hacía sesgados, los extrapolaba como parte de la normalidad de la población general y entonces llega a ver que a afirmar que no hay razón para inhibición, sino que lo que hay que hacer es mostrarse abiertamente y satisfacer todas las necesidades. Y él, sin embargo, olvida que las relaciones sexuales dentro del ser humano es algo mucho más complejo y mucho más rico que una mera relación carnal para la reproducción en la búsqueda a lo mejor de una satisfacción, de un placer momentáneo como tiene lugar en los animales. Claro. El ser humano está implicado completamente y de hecho todo su ser, alma, cuerpo, profundas emociones, profundas relaciones, él las olvida completamente. La verdad es que a mí, en base a lo que estás diciendo, no me resulta nada extraño que esta persona pudiera tener problemas con la ley. Porque en base a sus pensamientos, pero no ya sus pensamientos, porque se pueden tener unos pensamientos determinados. Lo que es ya difícil de comprender es que él lo transmitiera, ¿no? O tratar de llegar con esos pensamientos a la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que además este hombre no debió de tener en cuenta algo muy importante, de lo cual hablaste tú el otro día, que son las enfermedades de transmisión sexual, VIH, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sí. Pues claro, este era un gran obstáculo que se le presentaba dentro de su filosofía envuelta por un estudio científico, ¿no? Pero él llegó a hablar a la sociedad y a los alumnos que las relaciones premaritales y que las relaciones promiscuas y con múltiples compañeros pues no tenía gran importancia, y más con el avance de la medicina, pues que todo eso se podía tratar. Lo cual es bastante aberrante, de acuerdo a lo que hablamos el otro día, porque precisamente los gobiernos preocupados por este alarmante crecimiento de estas enfermedades de transmisión sexual en general y del VIH en particular, pues precisamente está hablando de una política de abstinencia al final como la más segura. Pues él lo ignoró completamente. Y ciertamente en su época es que trabajaba en campo abonado, porque es como lo que decíamos, lo del flautista de Hamelín. Parece que hay cierto sector de la sociedad que está esperando encontrar una melodía que le encante en ese sentido y que le dé rienda suelta o le dé la posibilidad de dar rienda suelta a todos sus apetitos completamente claro, depravados en ese sentido. Además es que esa melodía es algo que para el ser humano, dadas nuestras connotaciones y nuestras características, suena bien en principio, ¿verdad? Es algo que esa melodía, siempre que llega al oído humano, pues no deja de tener un cierto atractivo. Sí, parece que ya desde pequeños esto del no y las restricciones, uno tiende a pasárselas. Sin embargo, están ahí por algo y están claro, para protegernos. Podemos ver un poco acerca de cuál ha sido el resultado después de pues más de medio siglo que ha pasado después de abonar el campo con estas semillas y el resultado que ha dado. Sí, eso te iba a comentar yo, que si ha pasado ya un tiempo adecuado para que el informe que emana de todos los pensamientos de este señor, pues podamos tener unas conclusiones al respecto, ¿no? Sí. Bueno, hoy podemos ver en muchas partes de la sociedad que parece que el matrimonio está pasado de moda, que parece que está pasado de moda la fidelidad o el tener una única pareja. Esto permite ver que hay personas que sin ningún tipo de
complejos, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de prohibición, en este sentido, que dan rienda suelta a ese apetito sexual, y que estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, pues, ¿qué es lo que ha pasado en ellos? Pues tenemos multitud de testimonios. Estoy hablando ya de terapeutas, psiquiatras, psicólogos, que ven en sus consultas personas que confiesan y que dicen que sin ningún tipo de restricción han disfrutado de todo el placer que les ha dado un sexo en libertad, tal y como podía predicar Alfred Kinsey, y sin embargo que no encuentran satisfacción en la relación sexual. Claro. Es curioso, porque parece que todo estaba en eso y sin embargo no está en eso. Por ejemplo, hay otro psiquiatra, y te estoy hablando de un psiquiatra que ha llegado a tratar a personas famosos de Broadway, Hollywood, donde, bueno, pues simplemente leyendo ciertas publicaciones sabes que pueden tener parejas múltiples a lo largo de su vida, unas formales e informales. Informales muchas, e incluso a veces hasta 8, 10, 12 en el transcurso de un año. Así es. Y aunque ellos lo llevan con mucho glamour y mucho despliegue y mucho decir, pues esto es el máximo de la felicidad, luego en la consulta, en intimidad con su terapeuta, confiesan que su vida no es feliz y que en ese sentido no trae la felicidad, sino la desgracia, esa insatisfacción, que buscan una pareja, a ver si esta, o la otra pareja, y a ver si esta me da la felicidad y lo que necesito. Claro. Y han visto que no es así. Esther, es que quizá yo pienso que lo que tú estás diciendo es una demostración. O sea, una persona que es feliz y es feliz con su pareja a todos los niveles, pues no tienen esa necesidad de buscarme otra y luego otra. Hay una insatisfacción, una necesidad de seguir buscando porque no encuentran algo que les llene, verdaderamente. Efectivamente, ¿no? Claro. Efectivamente. Hoy incluso puedes verlo en consultas de primaria, donde llegan niñas, son niñas de 12, 13, 14, 15 años, que ya están tomando parte de relaciones sexuales con esa mente abierta. Y sin embargo, te dicen que lo hacen porque está de moda, porque si no las tachan de que son anticuadas, y sin embargo no encuentran felicidad ni encuentran satisfacción. Y es que fíjate que las restricciones que Dios da realmente no son restricciones. En este sentido, mira, me gustaría compartir que Dios pone su sello de aprobación en una relación fiel, en una relación de pareja, donde una y otra persona se entregan mutuamente, no solamente en cuerpo a la hora de tener relaciones sexuales, sino también en intimidad, en afecto, en compartir sus vidas. ¿Podríamos leer un texto, te parece? Con mucho gusto. Sí. Mira, está en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, está casi en medio del Nuevo Testamento. El capítulo 13, el versículo 4. 13, versículo 4. Honroso es para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Parece que aquí hay como una condenación. Hay una condenación, hay una bendición hacia el matrimonio, esa fidelidad, y hay una condenación a los adúlteros y a los fornicarios. Que juzgará. Él juzgará, Pero fíjate que la condenación finalmente, o la cosecha de ese acto de promiscuidad y de darse la cosecha uno en su propia vida. O sea, que no tiene que esperar al juicio que indudablemente tendrá en su día, sino que ya la está cosechando con esa insatisfacción y esa infelicidad. En la búsqueda precisamente de esa felicidad a través de una malentendida libertad, lo que encuentra es todo lo contrario. Hay personas que han visto que esto es así y que hay mucho que se calla dentro de una, ¿cómo lo diría yo? Un guardar silencio, porque está como mal decir que precisamente a través de esta libertad uno lo que encuentra es infelicidad y desgracia. Y hay muchas personas que callan, pero es hora de que puedan decir que ese libertinaje, esa promiscuidad no les da esa satisfacción. Fíjate que
Dios ha puesto protecciones en nuestra vida para darnos la felicidad, porque la voluntad de Dios es que tengamos felicidad a través de esas relaciones sexuales precisamente, pero enmarcadas dentro de un contexto adecuado. A veces sucede como vamos a ver, siempre se ha dicho ese viejo refrán, ¿no?, que para la vaca el pasto más rico está fuera de la valla. Y en ese sentido parece que no solamente es animal, sino humano, ¿no? Y salta uno fuera de la valla y al final, para dejar los campos verdes que tiene para pastar, la relación satisfactoria con una pareja de fidelidad, de amor, de entrega, de cariño, y salta a la valla para buscar pastos ajenos y lo que se encuentra es que se muere de hambre en un desierto de cactus. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque los enemigos del placer, de la felicidad sexual, es precisamente esos flautistas que nos quieren encantar para decirnos que busquemos fuera. Y no es así, no es así. Están dirigidos por el mejor de los flautistas. Sí. El que es un maestro tocando la flauta y que domina perfectamente a todos los flautistas, digamos, que son sucedáneos suyos, ¿no? Sí. Me gustaría leer otro texto en Marcos 10, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10 y los versículos del 6 al 9. Marcos 10, ¿verdad? Esto es. Es lo que Jesús mismo dice como bendición precisamente para el hombre y para la mujer. Muy bien, me has dicho Marcos 10, versículos... Del 6 al 9. Del 6 al 9. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los que eran dos serán una carne. Así ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Fíjate que las personas que toman esta norma bíblica como su modelo, para algunas personas se encorsetan y se atan, sin embargo es todo lo contrario. Se liberan y se ponen a salvo de muchas enfermedades físicas, como hablamos el otro día, pero también de 1000 angustias. Y vamos a hablar de eso en un próximo programa precisamente. Es satisfactorio y refrescante ver cómo hay especialistas que hoy en día hablan precisamente acerca de la gran bendición y acerca de la relación fiel dentro del matrimonio de un hombre para con una mujer. Así que los 10 mandamientos en verdad son viejos, pero no por eso están pasados. Totalmente Esto de porque sea una cosa nueva sea buena y porque sea una cosa vieja sea mala, no es 100% cierto. De hecho, los 10 mandamientos, aunque sean viejos, son buenos y están diseñados y elaborados para la felicidad del ser humano. Podemos verlo como restricción, pero es como una restricción para liberarnos precisamente de grandes calamidades que están acechando a nuestro alrededor. No sigamos flautistas de Amelín, que nos predican falsos evangelios que nos llevan a la perdición y a mucho sufrimiento. Muy bien, Esther. La verdad es que es un placer tenerte con nosotros y escuchar los consejos, los sabios consejos que tú nos das para que nuestra vida pueda ir mejorando, como dice nuestro programa, ¿no? Para que nuestra vida pueda ir cambiando a mejor. Y bueno, el tiempo ha terminado. No nos queda nada más que despedirnos nuevamente de vosotros y daros las gracias por estar aquí nuevamente y emplazaros a un nuevo programa en el cual tendremos seguro que nuevos consejos que nos ayudarán a todos y a todos los niveles. Damos muchas gracias a Esther Malachevarría y como ella ha dicho, la seguiremos escuchando en diferentes programas.